promediar, ¿no? O sea, que ya el lunes que nos veamos, yo creo que el lunes nos vemos a las 12 igual para la revisión de sus calificaciones y que ya podamos tener la calificación, ¿no? Y ya en dado caso de que alguien requiriera ordinario, lo haremos yo creo que el martes y el extraordinario el miércoles. ¿Ya ven la presentación? ¿Ya ven la diapositiva? Gracias. Perfecto. Entonces, el siguiente tema es diferenciación, diferenciación sexual y sus trastornos. Es un tema, sí, muy amplio también. Todos los temas en general de genética son amplios, pero este en particular es complicado por los aspectos, ¿no? Sobre todo de todo, desde la determinación de sexo, la diferenciación sexual, y después si hay trastornos, el manejo y tratamiento incluso de esos trastornos. Entonces, pues sí, es un tema, vamos a ver, que es complicado. Entonces, bueno, la diferenciación sexual la podemos dividir por aspectos y en general se divide en dos: la determinación sexual y la diferenciación sexual. La diferenciación sexual ok. La diferenciación sexual, primero, la determinación sexual se refiere al primer aspecto que se ve acá en esta diapositiva, que es la diferenciación o la determinación cromosómica y genética. Eso, el primer aspecto sería la determinación sexual. Y la diferenciación sexual serían los siguientes dos aspectos: la diferenciación gonadal y la diferenciación fenotípica. Y fenotípica nos vamos a estar refiriendo no solo a aspecto fenotípico externo, sino propiamente a órganos sexuales, ¿no? Órganos sexuales, ya sean masculinos o femeninos. Ay, espérenme. Ok. Entonces tenemos estos aspectos. Recording is on. Cromosómico y genético, gonadal y fenotípico. Determinación sexual se refiere al aspecto cromosómico y genético, y la diferenciación sexual a la diferenciación gonadal y fenotípica. La determinación sexual, que se refiere al primer aspecto, es justamente la determinación cromosómica. Y la determinación cromosómica, a final de cuentas, pues es los complementos del par sexual, que es el cromosoma X y el cromosoma Y. El cromosoma en doble dosis X es femenino en el ámbito de sexo cromosómico, y XY, sexo masculino en el ámbito de sexo cromosómico. Estos cromosomas, bueno, tienen peculiaridades. Ya vimos un poquito de las peculiaridades del Y, un poquito más de las peculiaridades del X. Aquí están los dos cromosomas. X es un submetacéntrico mediano, está en el grupo C de cromosomas, y Y es un acrocéntrico pequeño, está en el grupo G, en el último, ¿no? 21, 22 y Y. Cromosoma Y, por ejemplo, ayer platicábamos que tiene un polimorfismo de heterocromatina, que es la región acá en rojo. Esta región heterocromática puede ser más grande o más pequeña y no significar alguna situación de enfermedad. El resto sí son regiones codificantes. Esas
tienen que permanecer íntegras y pues lo primordial, vamos a ver, ¿no? En cromosoma Y es el gen SRY, no es el único, hay muchos otros genes que son fundamentales para el buen desarrollo, no solo sexual. Entonces, bueno, sus regiones heterocromáticas pues tienen que estar adecuadas. Lo mismo que el cromosoma Y, X, perdón, cromosoma X, platicamos por ejemplo, en Turner, que la pérdida de la región 22, que pues es muy grande, es prácticamente de la mitad de brazos cortos hacia el extremo, es lo que nos da el fenotipo de Turner. Entonces acá vemos son regiones grandes heterocromáticas, eucromáticas, o sea, claras, que corresponden justamente a genes codificantes, ¿no? Genes de copia única y que pues tienen que estar íntegros para el adecuado desarrollo, ¿no? Ya vimos no solo gonadal, sino, por ejemplo, el crecimiento de desarrollo neuronal, sino las chiquitas con síndrome de Turner no tendrían esas características. Entonces, igual, aunque sean cromosomas, por ejemplo, el cromosoma X que se inactiva, pues requieren los genes que sí tienen que estar en doble dosis, pues estar adecuados. Entonces, el, el espermatozoide dicta, prácticamente determina el sexo cromosómico. El ovocito solamente contiene complemento X. Los espermatozoides son los que contienen ya sea X o Y. Y entonces, pues ese será el determinante, ¿no? El determinante cromosómico, determinante sexual, a eso estaríamos hablando con determinación cromosómica. Y es el sexo cromosómico. El siguiente aspecto, que es la diferenciación sexual, está dada por la diferenciación gonadal y la diferenciación fenotípica. La diferenciación gonadal, entonces, en términos generales, antes de pasar a los trastornos, en términos generales, un complemento cromosómico sexual XX da una diferenciación gonadal hacia ovario y un complemento sexual cromosómico XY da lugar a una diferenciación gonadal testicular, a testículo. Y fenotípicamente, entonces dependeremos, pero no solo de eso, vamos a ver todas el resto de factores. Dependeremos entonces de esa determinación cromosómica, la diferenciación fenotípica hacia órganos sexuales masculinos u órganos sexuales femeninos. Está acá a la derecha masculino, a la izquierda femenino, y esa sería la diferenciación fenotípica, independientemente de que también se determine fenotípicamente el externo, ¿no? Exterior, y después aparición de caracteres sexuales secundarios. Pero, como pues mencionaba al principio, es una situación desde la determinación sexual que involucra la determinación sexual y diferenciación sexual con sus componentes propios. Es un proceso muy complejo. Es un proceso que requiere de varios factores, no solo cromosómicos, por eso es sexo cromosómico, pero no nos determina específicamente, tal vez, sexo gonadal o sexo fenotípico. Entonces, es una interacción de muchos factores que dan lugar, sí, a una diferenciación sexual específica. Entonces, dentro de esos factores, sí, están los cromosomas X y Y. Acá los tenemos. Primero, que tanto X como Y tienen regiones que escapan a la inactivación, y estas regiones son primordialmente las pseudoautosómicas por la situación de la recombinación. La meiosis no solo la hacen los autosomas, no solo se busca el cromosoma 1 a su cromosoma 1 homólogo, 2 a su homólogo y así sucesivamente. Si es XX se buscan y hacen recombinación homóloga. Si es XY también se buscan y también hacen recombinación homóloga. Por eso tienen estas regiones que se llaman regiones PAR, que son pseudoautosómicas, en el sentido de que ahí en esas regiones primordialmente hay una homología, tal vez no al 100%, pero una homología en donde justamente estos cromosomas pueden hacer recombinación
y continuar meiosis. Ellos también tienen que hacer recombinación, si no, no se continuaría con meiosis o tendríamos las situaciones de riesgos, ¿no? De no disyunciones. Si es una meiosis aquiasmática en el complemento sexual, en X con X o en X con Y, que se llama meiosis aquiasmática, pues entonces puede ser un riesgo, un factor de riesgo para que haya una no disyunción en la anafase, ¿no? En la siguiente, bueno, en la división, porque pues, recordemos que recombinación se hace en profase 1, y entonces que desde anafase 1 haya una segregación inadecuada. Entonces, XY también tienen que hacer su recombinación como cualquier otro par de los autosomas. Por eso tienen estas regiones de homología. Tienen regiones de homología en brazos cortos y regiones de homología en brazos largos. Como el tamaño es tan dispar, pues entonces el X sí tiene que hacer una formilla ahí, ¿no? También. Bueno, eso también le confiere, por ejemplo, situaciones de riesgo para tener alteraciones estructurales, pero la cuestión es que tanto en brazos cortos como en brazos largos tienen que buscarse al homólogo, ya sea X con X o X con y tener recombinación, hacer recombinación. Esta región en brazo corto es prácticamente son del mismo tamaño. Abajito, justamente de la región par de brazos cortos en Y, está el gen SRY, que el gen SRY pues es nuestro determinante testicular, no es el determinante testicular. Y en cromosoma X, la región par involucra la 22, que es donde están los genes críticos para síndrome de Turner, y la 26, que es la región de brazos largos, la pseudoautosómica de brazos largos. Entonces, bueno, eso es en cuestión de cromosomas, de determinación cromosómica de sexo. Importante que hayan hecho recombinación para que esos cromosomas, esos gametos que surgen de esas meiosis, tanto en mujer como en hombre, sean adecuados. Ya vimos si hay muchos gametos, tanto en ovocitos por la edad materna y otros factores, porque de por sí se equivoca la célula, hay meiosis aquiasmática, si hay no disyunciones, hay muchos gametos con un número inadecuado también de cromosomas sexuales. Cromosomas sexuales en el sentido como que de ventaja, por así decirlo, tienen pues, el X la ventaja de que la mayor parte en mujeres se inactiva de todos modos, ¿no? Eso confiere que los productos entre comillas, sean viables. Ya vimos que muchísimos productos de monosomía del X se pierden, tanto son óbitos como son abortos, incluso abortos no reconocidos, pero bueno, entre comillas, da cierta ventaja, lo mismo que cuando son no disyunciones de más cromosomas, ¿no? Las trisomías como Klinefelter o las variantes de Klinefelter que también tienen ya más cromosomas, ¿no? Sobre todo más cromosomas X. Pero, pues bueno, en dado caso, también por esta situación de inactivación, pues tenemos cierta ventaja para que estos productos sean viables. Eso es por el lado de los cromosomas de X y Y. Por el otro lado, dentro de la determinación sexual tenemos al complemento génico, el determinante génico, es decir, de genes. Y muchos de los genes asociados a diferenciación, bueno, a determinación sexual, no están exclusivamente presentes en cromosoma X o en cromosoma Y. En realidad, muchísimos están en otros cromosomas, así que por eso no podemos decir que exclusivamente, decimos que es una interacción, no puede ser exclusiva la determinación sexual por los cromosomas. Tienen que estar también íntegros los genes que tienen que ver con determinación sexual, que muchos de ellos no están ni en cromosoma X ni en cromosoma Y. Pero uno muy importante que sí está en cromosoma Y es SRY, que es el gen determinante testicular. El sitio donde está en Y, ya vimos, es brazos cortos, la región es 11.3, es aquí abajito de la región pseudoautosómica. Acá vemos el esquemita del Y. Está
lo más terminal de brazos cortos es la región pseudoautosómica, abajito está SRY y estos otros genes. Acá vemos centrómero y en brazos largos también tenemos regiones heterocromáticas. Vean acá cómo claramente se ve esta región grande heterocromática, esta región grande heterocromática es donde es probable que se hayan estado perdiendo eh, pues muchas bases, o sea, ha ido haciendo más pequeña, en algunos puede ser más grande, en otros más pequeña, ese es un polimorfismo, pero no era de este tamaño inicialmente, Y era más grande, era como un submetacéntrico, parecido al X. Y a lo largo de la evolución de la humanidad se ha ido perdiendo material justamente de este tipo de heterocromatina. Por eso les mencionaba, ¿no? En alguna ocasión que está esta teoría de que el Y podría perderse completamente en algún momento porque ha sido se ha visto disminuido su tamaño conforme ha evolucionado la especie humana. Antes eran cromosomas más, era un Y mucho más grande, como un submetacéntrico, tal vez no del tamaño del X, un poco más pequeño, pero grande a final de cuentas. Y ahora es uno de los más pequeños, no es un acrocéntrico pequeño. Sin embargo, pues esto no es tan claro por la situación de las regiones eucromáticas. A final de cuentas, sí, SRY como uno de los genes más importantes que están en Y. Y bueno, dentro de esta teoría de que se puede perder el Y, está la propuesta de que por esta situación de los genes críticos en el Y, pues más bien se haga una translocación, que estos genes se trasladen, se transloquen a otro cromosoma y pues a final de cuentas continúen la dosis génica, a final de cuentas es una dosis única, solo hay un cromosoma Y, bueno, en condiciones normales, la dosis única, pero en otra ubicación. Y a final de cuentas, pues la determinación génica se seguiría, determinación sexual o sea, la determinación sexual se seguiría llevando a cabo por los genes que están aquí, ¿no? En Y, que se puedan trasladar a otro cromosoma. Tampoco son como que regiones tan pequeñas. Entonces, por eso, y sí porque se ha visto una tasa de pérdida de heterocromatina ya mucho menos grande, pues no está como que tan clara, ¿no? Esta teoría. En realidad, eh, SRY, el gen en su totalidad, o sea, el transcrito, es de 1.1 kilobases. Eh, bueno, más bien, el gen total, todo el transcrito, es decir, todo el gen, lo que va a ser leído por la RNA polimerasa, tiene un tamaño de 3.8 kilobases, pero el RNA mensajero maduro, el que va a ser traducido, disminuye su tamaño considerablemente, 1.1 kilobases, así que mucho de estos 3.8 kilobases es regiones intrónicas, ¿no? Las regiones intrónicas son grandes en SRY y la proteína es una proteína de 204 aminoácidos. Tiene sus eh, regiones, la proteína, se me fue ahorita el nombre. Mm, sus dominios. Si todos están viendo la pantalla, ok, gracias. Sí, Miguel, si puedes intentar reconectarte. Pero lo que les mencionaba, no es el único gen, prácticamente, no, más bien o sea, sí hay otros genes en X, en Y, pero hay muchísimos otros genes que no están en X y en Y que tienen que ver con la determinación sexual. Y a final de cuentas que van a, pues, ¿cómo se dice? Eh, guiar la diferenciación sexual, que es la diferenciación gonadal y la diferenciación fenotípica. Estos son algunos, la verdad es que son poquitos, ya se han ido descubriendo. En esta tabla les puse esto solamente, ya se han ido descubriendo otros,
genes que tienen que ver con la diferenciación sexual. SF1, por ejemplo, lo que les decía, está en el cromosoma 9. WT1 está en el 11. DAX1, por ejemplo, sí, está en X, SRY en Y, pero vean el resto igual, están en otros cromosomas. SOX, DMRT1, AMH, que es antimuleriana, WNT4, y aquí hasta la derecha está el fenotipo, que si hay una mutación en uno de estos genes pueden originar, sobre todo son las disgenesias gonadales, ya se van clasificando dependiendo de si es un complemento cromosómico XX o si es un complemento XY, es lo siguiente que vamos a ver en el tema, bueno, la parte clínica. Y pues justamente entonces, si hay mutaciones, se originan trastornos de la diferenciación sexual. Por eso el papel tan importante, ¿no?, de los genes de diferenciación sexual. Estos solo son algunos. Hay otros, ¿no? Hay muchos otros que tienen que ver con la diferenciación sexual, con la diferenciación gonadal, perdón, y la diferenciación fenotípica. Ok. Entonces, dentro de esta cascada génica, vamos a tener que en periodo embrionario, intrauterino embrionario, lo primero es la diferenciación del tejido de la cresta gonadal a la cresta urogenital para que se pueda dar lugar a la gónada bipotencial y después, de acuerdo a la acción de los genes, se pueda dar una diferenciación hacia testículo, una diferenciación gonadal hacia testículo o una diferenciación gonadal hacia ovario. En la semana 5 es cuando se está migrando y están proliferando y se establece como tal cresta urogenital, cresta gonadal. Unos días después ya está diferenciada la gónada bipotencial y entre la séptima y la 11ª semana se completa la diferenciación gonadal, ya sea hacia testículo o hacia ovario. Es un poquito antes, entre la séptima y la 8ª semana, que inicia la diferenciación testicular con el desarrollo de células de Leydig y células de Sertoli, y entre la 10ª y la 11ª, la diferenciación ovárica con las células foliculares y con las células de la teca. Así nada más como que muy resumido, en la diferenciación de gónada bipotencial actúan predominantemente WT1, los genes WT1 y SF1. Después, si está presente SRY, entonces se va a encaminar hacia diferenciación testicular. SOX9 apoya en ese camino y se diferencia, ¿no? Se desarrollan células de Leydig, células de Sertoli y se va haciendo la diferenciación o el desarrollo testicular. Y por eso se menciona que desarrollo porque como que el embrión ve, está o no está, se va hacia ovario, está presente SRY, entonces dirige hacia diferenciación testicular. Pero no hay hasta el momento un gen que, por ejemplo, como SRY, en cuestión de cromosoma Y y de diferenciación testicular, no hay un gen que corresponda, ¿no?, a SRY como el determinante ovárico, por ejemplo. Entonces, por eso se dice esto, ¿no?, que es prácticamente por descarte, porque no hay un gen que esté presente y que nos diga, pues me voy hacia diferenciación ovárica. Más bien, el único que es determinante así como tal es SRY. Entonces, bueno, como que queda así, es que el embrión vea, ¿hay SRY o no? Y entonces, si no hay SRY, hacia diferenciación ovárica, no hay un gen que le diga, estoy presente y te tienes que ir hacia diferenciación ovárica, ¿no? Pero sí hay algunos que apoyan que se mantenga esta diferenciación ovárica y que también haya, tanto para los dos como para testicular y para ovárica,
que supriman las vías, por ejemplo, acá para diferenciación ovárica, que supriman las vías testiculares y para diferenciación testicular, que supriman las vías ováricas. Entonces, eso también es importante, que sí hay genes que se encargan de regular este movimiento o esta acción y que suprimen, que inhiben ya sea una u otra para que no haya alteraciones, ¿no? Y ya en lo último, pues, aunque al inicio actuó solamente CF1, regresa aquí en las últimas etapas de diferenciación testicular para apoyar. Y vean, ese SRY prácticamente es en ese punto de la vida intrauterina que se requiere que esté, no es como que, al menos acá para diferenciación testicular, vamos a hablar un poco de sistema nervioso central, el papel que tiene SRY, pero para esto, en específico diferenciación testicular, aparentemente SRY está prendido, se prende en este punto, entre la sexta y séptima semanas, y determina, ¿no?, la diferenciación testicular. Y ya posteriormente, nada, no hay ninguna acción como que clara, específica de SRY, por eso se le dice el determinante testicular. Es como que el que indica, el líder de la diferenciación testicular. No es el único y sí requiere el apoyo, por ejemplo, SOX9, pero bueno, es como, fue lo primero, así claro, que se vio con SRY y bueno, así quedó, ¿no? Ok, mañana continuamos. Perdón, la verdad es que no encontraron mi cable, ya hasta después de mucho lo encontré. Y no, mañana no, mañana ya es sábado. El lunes, por favor, nos vemos para la clase y continuamos con diferenciación sexual.